ese tiempo que seguía mudándome de estado en estado, yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si tú me devolvieras al lugar donde yo estaba. Así que el Señor me permite llegar nuevamente a Puerto Rico, que comencé a sentir que eran respuestas a aquella oración. Yo veía que ella sacaba mucho tiempo para orar. Desde ese entonces que algo despertó en mi vida. El verla a ella hacer estas cosas me hizo recordar aquella niñez, me hizo recordar aquella niña que siempre fue instruida, ¿verdad?, en lo que fue la palabra. Ella dijo, Neida, yo quiero que tú sepas, hija, que estás invitada también para orar. Y yo recuerdo que aquellas palabras fueron como una invitación de parte de Dios, ¿verdad? Era como una bienvenida, no te sientas fuera del núcleo. Ahora, ¿verdad? Lo que a mí me interesaba era que donde yo llegase, primero que todo, no era la preocupación material, la preocupación de un techo. Era un lugar donde yo pudiera escuchar palabra de Dios, donde yo pudiera congregarme. Y fue de esa misma forma, ¿verdad?, en la cual el Señor siguió enseñándome. Así que haciéndote verdad lo que es esta historia, este testimonio tan largo, tratándote de enfatizar lo básico, lo más importante, de qué forma, ¿verdad?, surgieron estas cosas, porque no fue solamente dos estados, fueron más de 10 estados en los cuales yo seguí, ¿verdad?, dando pasos, no sabía lo que era tampoco. Ahora el Señor tuvo que enseñarme lo que era la estabilidad, cómo crecer en donde Dios me plantaba, porque yo sentía que por un momento podía aprender algunas cosas, pero sentía que faltaba algo más. Así que volvía y a la vez que yo aprendí lo que era perder el miedo en llegar a otros lugares, yo comencé a brincar de estado en estado, ¿verdad? Comenzó luego más adelante lo que era una vida inestable, que aunque me preocupé por eh, que hubiese un lugar donde yo congregarme, yo creía que era saludable estar cierto tiempo, quizás un año, 2 años, en cierto lugar, escuchar palabra de Dios y luego llegar a otro lugar. Entonces había como que ese desorden en mi vida que no sabía estabilizarme, Y ¿verdad? eso Había con el una fin de mejorar, ¿verdad? Económicamente. de mejorar económicamente. Entonces, lo que yo hacía era que tenía una estabilidad, lo que era una estabilidad social, emocional, ¿verdad? Hasta que surgieron los años, ya estamos hablando, ¿verdad?, de quizás más de 10 15 años que estuve en esas transiciones y luego para, ¿verdad?, todo este testimonio te lo he estado contando desde lo que es los años 99 hasta lo que entonces es el 2008. Así que en ese tiempo, tantas cosas que surgieron, ahí fue que entonces Dios me permite pisar nuevamente a Puerto Rico. Cuando Dios me permite volver a la isla, eh, aquello fue un regalo a mi vida, porque yo recuerdo que yo, ¿verdad?, en ese tiempo que seguía mudándome de estado en estado, sintiendo que había algo que no llenaba mi vida, yo recuerdo que yo hablé con el Señor. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si tú me devolvieras al lugar donde yo estaba. Por eso anteriormente te hablé de aquel hijo pródigo, porque entonces comenzaba cada día esa situación a agravarse en mi vida, en mis pensamientos, en mi corazón. Ahí comencé a extrañar, después de haber brincado tanto, ¿verdad?, aunque monetariamente había podido sobresalir, pero había un vacío y había una falta de perdón. Y más que todo era Wow. volver a ver mis padres, ¿verdad?, volver a la casa de mis padres. Ahí comencé yo a sentir aquella necesidad y le decía al Señor, Señor, si me dieras la oportunidad de volver a la casa de mis padres, donde allí yo estaba bien, donde allí yo no tenía necesidad. Es tremendo, pero tengo una pregunta. eh,
En este Sí. proceso, ¿verdad? De que estuviste brincando de estado, como homeless y todo eso, una vez ya brincabas de estado en estado, dejaste de ser homeless. No, no, ya cuando entonces aprendí lo que era, ¿verdad? Desenvolverme en cuestión a los trabajos, Ok, ya ahí entonces fui guiada en lo que era cómo aplicar para una vivienda, ok. pero lo que entonces ahí surgió, ya había aprendido a lo que era tener un hogar, pero entonces no había aprendido lo que era estabilidad. Ahora era inestable en todo lugar donde, ¿verdad? Donde yo iba. No duraba mucho tiempo. Qué impresionante. Entonces, otra pregunta que tengo es, en ese proceso que tuviste como homeless, eh, ¿nunca tuviste la curiosidad de la droga ni nada de eso? ¿Dios te preservó o realmente tocaste ese punto, verdad? Te lo menciono porque la mayoría de las personas que están homeless, pues, se refugian en las drogas también. ¿No te pasó o te pasó? Pues fíjate, anterior a eso, ya desde temprana edad, ya yo me había refugiado en lo que era el uso de la nicotina, ¿verdad? Y la idea, ¿verdad? Ya que me hace esa pregunta, la idea de poder salir del plano de vivienda de mis padres era poder también hacer uso libre de esta, ¿verdad? De esta sustancia, porque mi pensar era que entonces ya papi y mami no me están observando, ya ahora puedo estar libremente, ¿verdad? No tengo que ocultar nada, porque ahora, ¿verdad? Soy adulta, puedo hacer prácticamente lo que me parezca y ellos no me van a tener que dar instrucciones. Sí me refugié en lo que era la nicotina y el alcohol, pero todo era como tranquila. Mm, Pero según fueron pasando el tiempo y fue algo que me fue agradando, fue algo que yo fui subiéndole lo que era el uso, ya lo que quizás normalmente, ¿verdad? No me satisfacía. Ahora yo quería utilizar, ¿verdad? No como tal sustancia, me quedé simplemente usando la nicotina, pero era desenfrenada. Ahora, ¿verdad? Era algo que yo tenía constantemente a todas horas, cada segundo, utilizarlo. wow, Recuerdo que para el 2004 ya era, viviendo en la ciudad de Connecticut, ya era un desenfreno, ¿verdad? No me gustaría, ¿verdad? Por estos medios utilizar lo sí, que es características, ¿verdad? Porque es algo en el cual no me siento orgullosa, ¿verdad? Y sé que esto llega a otras vidas, ¿verdad? Pero sí te puedo mencionar que había un desenfreno en mi vida, había un desenfreno en mi vida con lo que era, ¿verdad? Esa sustancia del sí. cigarrillo, no era algo normal, ¿Verdad? era algo Te, que se salía wow. completamente de lo normal. Te hice esa pregunta, ¿verdad, Oneida? Porque realmente, ¿verdad? Si nosotros hacemos rápidamente un recap, cuando sales de la casa de tus padres, que ahora mencionaste que también ese fue un detonante que te impulsó también a tomar la decisión, porque realmente cuando llegas a los Estados Unidos, ¿verdad? A New York, que estas personas te prometen algo y luego realmente te dejan en la calle, pues realmente fue algo que tú no te esperabas, ¿verdad? Pero algo impresionante, ¿verdad? Que las personas tienen que entender y es que ahora mismo no solamente estabas en la calle, sino que estabas arrastrando ese vicio que también se hace más complicado. Y quería, ¿verdad? Tocar ese punto, lo difícil que es, porque quizás, ¿verdad? Sabemos que la historia fue de cual se sentía la persona sola, triste, el enemigo, ¿verdad? Se refugiaba en la música, el enemigo seguía quizás diciendo nadie te quiere y todo esto, pero mira que es que malo básicamente es el enemigo, el cual sigue utilizando algo que hoy día lo sabemos que son cadenas, son ataduras, pero es como si nosotros lo vemos como ponle un barco, son diferentes tipos de ancla que te sales de una, pero realmente te sigue arrastrando la otra. Por eso es bien importante, como bien mencionaste, que me gustó mucho, y es que todo lo que Dios quiere para nosotros son cosas buenas. Entonces,
A veces nosotros estamos tan arraigados a seguir caminando espaldas a Dios y lo que estamos haciendo realmente es autosabotearnos. Gloria sea al Señor. Y Oneida, ¿verdad? Te quedaste con que Dios te permite la oportunidad de llegar a Puerto Rico. Exactamente. Así que el Señor me permite llegar nuevamente a Puerto Rico y recuerdo que comencé a sentir que eran respuestas a aquella oración, ¿verdad? Aquella oración que yo había hecho en momentos de soledad, pero recuerdo que hablando acerca de la inestabilidad emocional, así que todavía eso seguía dentro de mí, ¿verdad? Eran áreas que estaban vacías, eran áreas en las cuales eh, no habían sido completadas, ¿verdad? Así que comencé en Puerto Rico a vivir también lo mismo, lo que era, ¿verdad? Estar con personas nuevamente que no convenían, amistades que no ayudaban en medio del proceso, ¿verdad? A avanzar. Así que comencé nuevamente a compartir con estas personas y compartir lo que era el alcohol. Y recuerdo que solamente un año estuve en Puerto Rico porque prácticamente lo que el enemigo trata de hacer en el ser humano es simplemente mantenerlo en control, que él no pueda mover a su antojo de lado a lado, ¿verdad? Y evitar que ese encuentro con Dios pueda llevarse a cabo. Así que él comenzó a traerme aquellas amistades nuevamente, las cuales no me habían ayudado al principio, Wow. y parece ser, ¿verdad?, que yo no había aprendido lo que era aquella lección. Así que comencé nuevamente a creer que cuando aquellas personas me decían amarme, que cuando esas personas me decían te extrañamos, eran personas que realmente lo decían de corazón, realmente querían el bien. Así que comencé a frecuentar lo que eran las fiestas, comencé a frecuentar lo que era el uso de vino, pero desenfrenadamente. Así que los consejos de ellos, mira, si lo utilizas de esta forma, esto va a provocar que esto llegue más rápido a tu cerebro y que tú comiences a sentir, ¿verdad? Ciertas cosas que te hagan sentirlo más bien, y todo lo que era aquellos consejos, yo comencé a absorber todo aquello. Mira, si utilizas de esta forma, ¿verdad? El uso del cigarrillo, lo que va a provocar en tu sistema, es tal cosa. Así que eran cosas que te puedo decir que la curiosidad y el mal ejemplo y el mal consejo que había estado en mí, que seguía en mí, que no tenía esa identidad propia, porque vemos que cuando el hombre se entrega completamente a Dios y tiene ese encuentro, ya esa identidad el Señor comienza a cambiarla. Y el simple hecho de que, aunque yo sabía que el Señor había escuchado mi oración, pero no seguir enfocada y tratar de tener ese encuentro mayor con Él, provocaba que los que se acercaban a mí fácilmente me daban un consejo y yo lo seguía. Así que ellos utilizaban lo que era, ¿verdad?, el uso de otra sustancia, y simplemente la curiosidad. Recuerdo que en un momento me ofrecieron, deseas probar esto, pero había algo como que no, gracias al Señor, ¿verdad? El Señor siempre me libró de yo poder utilizar algo más, ¿verdad? Algo más allá, lo que eran las sustancias y la droga. Así que con lo que yo hacía, yo decía, yo lo voy a hacer según la persona me lo dijo, para entonces no comenzar a sentir aquella tristeza que día a día volvía a entrar, ¿verdad? Aquellas depresiones, aquellas soledades, aquellas experiencias que el enemigo comenzó a taladrar en mi mente nuevamente, ¿verdad? Nadie te ama, él está solo, para que llegaste a este lugar, hubieras estado en otro sitio, y comenzó la confusión a llegar a mi mente. ¿Cómo era posible que donde yo había estado sola sufriendo, ¿verdad?, por una desobediencia, ahora el enemigo me pintara todo este cuadro como que ese era el lugar donde me correspondía estar? Y recuerdo que era prácticamente un desorden. Lo que mi vida tenía era un desorden. No había una estabilidad, no había una idea en mi mente de superación. Era simplemente poder estar de lugar en lugar. Conocía personas en un lugar, pero llegaba a otros, ¿verdad? A otras personas, y nunca había experimentado lo que era
estar quieto, estar, ¿verdad? Como dice la palabra, tratar de reconocer lo que era el poder de Dios, lo que era que aquella oración se hiciera, ¿verdad? Latir en mi vida, hacer un cambio. Así que no fue hasta donde entonces yo tomé la decisión de poder evitar, como dice la palabra, tratar de evitar a estas personas, tratar de no volver a buscarlas o que estas personas no se acercaran. No fue hasta entonces donde yo vi que mi vida podía comenzar a tener un cambio, ¿verdad? Recuerdo que después de eso, ¿verdad? De ese tiempo en Puerto Rico solamente duré un año y en el 2009 recuerdo que llegué a la ciudad de la Florida. Así que llegando a la ciudad de la Florida, eh, ahí fue que entonces yo decidí, ¿verdad? Quien me extendió la mano fue una pastora. Y desde ese momento, desde el 2009 aproximadamente, fue que entonces, gracias a esa pastora, comenzó mi vida a cambiar, comenzó mi vida a experimentar lo que era ser llena y ser tocada por la, ¿verdad? Por la presencia del Señor. Wow, so realmente, Oneida, en esa inestabilidad que estaba, ¿verdad? De estado en estado, Dios te permitió llegar a Puerto Rico, pero fue ¿verdad? Dios te contesta esa petición. Pero cuando te vuelves a encontrar con esas personas, es como que volviste a recaer o realmente cuando tú llegas a Puerto Rico tenías esa costumbre, no fue que recaíste, tú Volví a recaer, sí. volviste a recaer. Entonces, wow, es impresionante porque a veces, ¿verdad? Dios permite que nosotros salgamos, ¿verdad? Porque fuiste a otros lugares y a pesar de que estuviste peor que en Puerto Rico, pero allá fue que reconociste que necesitabas de Dios. Pero la importancia, Claro. ¿verdad? De que quizás todavía no estabas madura en Dios, que eso fue lo que te hizo, ¿verdad? El enemigo seducirte nuevamente y caer en lo que era, ¿verdad? El vicio del cigarrillo y eso, y seguir con esas malas costumbres. Pero no fue hasta que reconociste que realmente tenías que apartarte de todas esas personas, como que limpiar ese círculo vicioso. Wow, es impresionante porque la palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Ya, Entonces es impresionante, ¿verdad, Oneida? Porque me llama mucho la atención, la Biblia siempre está dándote esas palabras, esos consejos, pero a veces quizás nosotros estamos no conscientes, porque a veces sabemos la palabra, pero realmente no estamos conscientes y no es hasta que somos conscientes por procesos o situaciones en la vida que realmente volvemos y nos refugiamos a Dios. Y ¿verdad? Quiero que nos cuentes un poco, fue que entonces tuviste ese contacto allá en la Florida de la pastora y realmente ella fue la que te ayudó a tener ese encuentro con Jesús. ¿Qué entonces, qué fue lo que ocasionó en ti como que ya sea una palabra de parte de Dios, ya sea algún consejo o ya sea que por medio del consejo tú dices, no, es que yo no quiero esta vida para mí toda la vida? ¿Qué fue lo que ocasionó que tú dijeras, yo me entrego a Jesús por completo? pues mira, en realidad yo digo que fueron las experiencias. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y lo recalco, que una persona que es experimentada, ¿verdad? Bajo la poderosa mano de Dios, es una persona que difícilmente, ¿verdad? Vendrán situaciones fuertes y todo, pero difícilmente el enemigo podrá arrancarlo de los planes de Dios, porque las experiencias que pude experimentar fueron aquellas que me llevaron a querer escudriñar más la palabra, a querer hablar más con Dios. Era como cuando, por ejemplo, desde niños nosotros esperábamos aquel juguete o un día de un cumpleaños, sabes que hay una sorpresa que es para ti. Así fue de esa misma forma que aunque habían pasado los años, pero la ausencia de experiencias en Dios no me permitía tomarlo quizás como algo en serio, algo más profundo. Wow. Así que cuando en ese tiempo yo veía, ¿verdad? La pastora me llevaba a los cultos, me llevaba a las actividades que habían, pero yo veía que ella sacaba mucho tiempo para orar.
Siempre ella estaba escribiendo, siempre ella estaba leyendo la Biblia, Wow. siempre ella tomaba tiempo para hablar con Dios. Lo único que ella hablaba eran consejos bíblicos. Lo único que ella podía hacer era siempre adorar al Señor. Estando cocinando, llegaba a la casa, todo era esa alegría, ese gozo. Así que cuando ella me daba ese ejemplo, yo comencé a recordar a aquella anciana. Yo comencé a recordar a aquella abuela que siempre estando en la casa y yo con ella desde pequeña, aquella abuela cantaba. Si yo llegaba sin avisar y veía que ella estaba en el cuarto, siempre estaba leyendo la Biblia. Fue desde ese entonces que algo despertó en mi vida. El verla a ella hacer estas cosas me hizo recordar aquella niñez, me hizo recordar aquella niña que siempre fue instruida, ¿verdad? En lo que fue la palabra. Y eso causó en mí, ¿verdad? Ser alguien diferente. Eso comenzó a provocar en mí tener aquella raíz. Entonces, de aquel hogar, ahora yo no quería irme. De al lado de aquella persona, yo quería separarme, yo quería siempre escucharla. Yo digo que era como prácticamente lo que fue la historia de Noemí y Ruth, ¿verdad? Que como Noemí comenzó a experimentar un sinnúmero de cosas en su vida y la pérdida de lo que era, ¿verdad? Sus hijos y su esposo, y Ruth fue la única que le dijo, yo no te voy a dejar. El Dios tuyo será mi Dios. Yo me identifico tanto con esa historia, incluso con la historia de Esther, ¿verdad? Y recalco lo que son estos libros porque ellos marcaron mi trayectoria, marcaron mi vida. Esta palabra ya comenzó, ¿verdad? La palabra comenzó a hacerse vida en mi corazón y yo veía la vida de esta pastora, que era como aquella persona, aquel líder que tú no puedes seguir su ejemplo. Y recuerdo que un día, ¿verdad? El tiempo que ella sacaba para oración, recuerdo que un día ella dijo estas palabras que nunca se me olvidan en ese 2009. Ella dijo, Oneida, yo creo que tú sepas, hija, que estás invitada también para orar. Estás invitada también si deseas orar conmigo en la sala o deseas irte más privado al cuarto, lo puedes hacer. Yo, ¿verdad? No sabía qué decirle al Señor, yo no sabía cómo orar. Y yo recuerdo que aquellas palabras fueron como una invitación de parte de Dios, ¿verdad? Era como una bienvenida, no te sientas fuera del núcleo, no te sientas aparte, ¿verdad? Lo que yo nunca había recibido, lo que yo nunca había experimentado. Yo recuerdo que aquellas palabras, y gracias al Señor por su hermosa presencia, porque yo sé que Él está aquí, yo sé que Él está pendiente a cada una de las palabras que estamos hablando, y esto va a ser de edificación a las vidas que nos escuchan, así como fue a la vida mía, ¿verdad? A lo que tuve que experimentar en Dios, porque aquello fue como una invitación a poder entrar, ¿verdad? La mesa. A poder experimentar las maravillas que el Señor tenía. Y recuerdo que le dije, ok, sí, anhelo. Le dije, sí, anhelo también hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Yo no sé qué decir, le decía yo a ella. Ella me dijo, simplemente si quieres ir al cuarto, vas a ir de rodillas y vas a comenzar a hablarle a Él como estamos hablando tú y yo, me dijo ella. Así como de la forma como tú y yo estamos hablando, vas a comenzar a hablar con Él. O incluso si quieres hacerlo como yo lo hago, yo tengo una libreta y yo comienzo cuando no sé qué hablar con el Señor, yo comienzo a escribir. Y yo recuerdo que desde pequeña a mí me ha gustado escribir cartas, escribir poemas, y no sabía que el Señor iba a utilizar lo que era aquel talento hermoso que el Señor me había dado para poder llevarme a una conexión, a ese encuentro con Él. Y recuerdo que cuando ella me dio esas palabras y me dio el permiso de poder entrar a aquel cuarto, no sé por qué, hermano Israel, pero solamente Dios lo sabe. Yo lo único que recuerdo que yo le dije al Señor, me recordé de aquella historia que me habían contado, la historia de José, de aquel soñador. Y recuerdo que cuando me fui de rodillas, no sé
cómo y no sé el por qué, ¿verdad? Desde entonces, yo le dije al Señor, Señor, yo lo único que quiero pedir es poder experimentar lo que experimentó José, aquel hombre que soñó aquellos sueños tan profundos. Recuerdo porque el consejo de aquella pastora, ella me dijo, nunca le pidas al Señor soñar tus sueños. Dile al Señor que tú quieres soñar los sueños de Dios. Mira qué poderoso aquel consejo. Aquella poderosa palabra se me quedó impregnada en mi corazón. Y yo lo que le dije al Señor, hasta el día de hoy, gracias al Señor le doy, Señor, yo no quiero que sean mis planes. Recordate que anteriormente te comentaba que mis planes habían fracasado. Todos mis planes habían fracasado, todas mis decisiones creyendo el ser humano, que son, ¿verdad? Decisiones de acuerdo a lo que yo sienta me va a ir bien. Pero dice la palabra del Señor que los planes de Dios son mejores, planes que el Señor tiene que son de bien. Así que cuando yo comencé a decirle al Señor, Señor, yo no quiero soñar mis sueños. Yo quiero, Señor, soñar, permíteme soñar tus sueños, los sueños de Dios. Así como le hiciste a José, perdón. Así que el Señor, desde ese entonces, aquella oración, el Señor la tomó en serio. Y desde aquel entonces comencé a experimentar no solamente poder tener la libertad de hablar con Dios, no solamente saber lo que le iba a hablar. Así que el Señor prácticamente lo que se abrió en aquella habitación, aquel cielo se abrió, aquella oración comenzó, ¿verdad? A entrar con una facilidad y el Señor comenzó a experimentar, a que yo experimentara en mi vida a través de los sueños. El Señor me marcó con experiencias y revelaciones a través de aquella oración que un día yo le hice, porque tenía el hambre y la sed de experimentar quién era el Señor, quién era Dios en la vida del ser humano, qué Él podía hacer. ¿Era solamente la historia que me habían contado o era algo más allá, algo más profundo? Así que, hermano, el testimonio es largo, ¿verdad? Son muchas las experiencias que Dios nos permitió experimentar, pero que para la gloria del Señor y la honra es lo que nos hizo poder conectar, ¿verdad? Y lograr el propósito de Dios en mi vida. Y desde ese entonces en adelante, la vida fue cambiando. Les fui, ¿verdad? Viendo el sentido a la vida, viéndole el sentido a lo que era tener a Dios de cerca y pedirle al Señor antes de que el pensamiento quiera llegar a abrumar en medio de la prueba y querer soltarlo. Recuerdo que le dije al Señor, Señor, si ves que en mi camino te voy a volver a soltar, yo te pido que no me sueltes de tu mano. Wow. Yo estoy aquí. Realmente me encanta escuchar los testimonios, Oneida, porque número uno, fortalecen nuestra fe, eh, llenan a uno de ese gozo, llenan a uno de que, por ejemplo, es que tú conociste a Dios en Florida y yo en Puerto Rico, es lo que quiero decir, por ejemplo, y realmente hay similitudes entre tu testimonio y el mío. ¿Qué quiero decirte? Que realmente cuando yo tuve un encuentro con Dios, fue básicamente así, siendo honesto con Dios. Yo nací y, ¿verdad?, siendo criado en el Evangelio, pero realmente nunca tuve un encuentro con Dios. Sí conocía de la palabra, pero realmente no tuve ese encuentro hasta que pude, como bien te dijo la pastora, invitarle a Él. Y entonces Él comenzó también a darme experiencias a través de sueños. Y por eso, ¿verdad? Me lleno de gozo porque comparto eso de que las maneras por las cuales Dios me habla constantemente es a través de sueños. Y eso es de gozo porque cuando las personas vean este testimonio realmente se podrán identificar. Y algo que he aprendido, Oneida, ¿verdad?, que lo comparto aquí es, una vez tú sabes cómo Dios te habla, si nosotros somos maduros espiritual, es muy importante nosotros hablarle a Dios. Me explico. En ocasiones yo he tenido que preguntarle a Dios por decisiones, ¿verdad?, que he tenido que tomar a lo largo de la vida y a veces le he dicho, Señor, ¿qué hago? Pero aprendí algo y es que como Dios me habla constantemente a través de sueños,
orando con Dios, le he sido específico. Señor, como tú me hablas a través de sueños, yo quiero que tú, por favor, ¿verdad? Si es tu voluntad, me des la respuesta en sueño. ¿Y por qué comparto esto? Porque cuando nosotros tenemos una relación madura con Dios, nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser intencional, saber cómo hablarle a Dios para también tener la respuesta, gloria al Señor, de parte de Él. Y es un gozo poder escuchar tu testimonio, Oneida. Para mí, ¿verdad? Es un gozo y un privilegio de parte del Señor que estés contando tu testimonio, porque realmente me impacta el cual en muchos detalles, ¿verdad?, que mencionas, hablaste, ¿verdad?, de detalles muy importantes de que la pastora realmente, ¿verdad?, me tocó la fibra de que te invitó. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, que tú que nos ves ahí a través de las redes sociales, has tenido la oportunidad de invitar a alguien, quizás primos que no le sirven a Dios, quizás alguna persona que está cerca, que tú estás buscando de Dios, orando algo y tienes el privilegio de invitarlo y no lo has hecho? O sea, mira el punto detonante que ocasionó en la vida de Oneida, el cual por una invitación despierta nuevamente la curiosidad de poder conectar con Dios nuevamente y es tremendo porque la palabra del Señor dice que nosotros no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y también me llama mucho la atención otro punto, y es que ella emulaba buscar a Dios. Ella te compartía. Y la palabra dice, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si ella constantemente se estaba llenando, ¿verdad?, de la palabra, de experiencias nuevas, pues realmente te las estaba compartiendo. Y también dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. Entonces, son muchos detalles y puntos, ¿verdad?, que puedo recapitular aquí, que o sea, Dios estaba tratando de despertar ese fuego, echándole leña al fuego básicamente, pero a prisa, era la palabra que estaba buscando, a prisa, porque tenía un gran propósito contigo. Entonces, toco estos detalles porque realmente tú que nos estás viendo, Dios tiene propósito con cada uno de ustedes, pero a veces nosotros tenemos también que ser intencionales, tener, ¿verdad?, esa intención de contagiar a otro, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y algo que siempre me ha caracterizado, Neida, es contarle a otro, ¿verdad?, con pasión lo que experimento, porque a veces, ¿cómo tú pretendes hablarle del Señor a alguien que se enamore de Dios cuando realmente tú no se lo estás mostrando a través del amor? Como que busca al Señor porque te pierde, está bien, eso es un punto, pero cuando las personas te ven porque tú buscas a Dios porque lo amas, no porque realmente no te quieres básicamente perder, sino porque amas tener una relación con Dios, todas tus palabras cuando las hablas van a ser con amor y con denuedo. Y realmente, nuevamente agradecido con Dios, Oneida, agradecido contigo por contar este testimonio que yo sé que va a ser de gran edificación a la vida. Si hay unas últimas palabras que quieras mencionar al público que nos ve, realmente las puedes decir. Gloria al Señor. Pues, ¿verdad? Primeramente que nada quisiera, ¿verdad?, nuevamente darte las gracias por esta oportunidad, que yo sé que las vidas que nos están escuchando van a ser edificadas. Pero el consejo más que todo yo quisiera darle, ¿verdad?, a las personas es que de nada vale correr fuera del propósito de Dios, de nada vale huir de su presencia, porque mira, tarde o temprano, así como pasó en mi vida, ¿verdad?, así como pasó en la vida tuya y en la de muchas personas también que conocemos, tarde o temprano, tarde o temprano la necesidad que hay en el corazón del hombre sin Cristo, no somos nada. Sin Cristo prácticamente estamos vacíos. Sin Cristo prácticamente lo que estamos es quizás dando la vuelta, ¿verdad? Para a la larga tener que reconocer. Es como darle la vuelta a un ciclo, quizás muchas veces se ha convertido hasta en un ciclo vicioso, y a la larga te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que lo que tu corazón anhela, lo que tu espíritu necesita, ¿verdad?, es reconocer que te hace falta Cristo. A ver, aquí no hay nada más. Aquí no te puedo decir
que todas las cosas, porque incluso en todo lo que yo viví, ya luego con el tiempo, yo tuve buenas cosas materiales, hemos tenido de todo, gracias al Señor. Materialmente no nos ha hecho falta nada. ¿Sabes? Lo que más hacía falta era aquel toque, aquella llenura, ¿verdad? Que utilizamos un sinnúmero de veces por las experiencias que hemos vivido. El Señor llena cada espacio. Que eso mismo es lo que hoy, ¿verdad? Yo quiero compartirles a cada uno de los que nos escucha. Muchas veces no sabes qué decirle al Señor. Mira, simplemente sabiendo que algo falta en tu vida, dile al Señor, Señor, reconozco de dónde he caído. Primeramente, lo que yo tuve que reconocer en mi vida era de dónde yo me había alejado. ¿Sabes? ¿Qué es lo que yo necesito? Pero más que todo, le he dicho al Señor, llena cada espacio de mi interior. Señor, si ves que en mi corazón hay un espacio que está vacío, llénalo. Señor, si ves que en el pensamiento, en mi pensamiento, porque todo no lo sabemos, solamente aquel que lo escudriña, aquel que habla el salmista. El salmista comenzó a detallar esta palabra y le decía, escudriña, Señor, mira lo más profundo dentro de mí. Si hay caminos de perdición, ¿sabes por qué? Porque quien único conoce cuál es tu camino, quien único conoce los vacíos, quien único conoce la trayectoria nuestra, es el Señor. Así que podemos decirle en este día, ¿verdad? En la oración, Señor, llena cada espacio de mi ser. No permitas que mi vida interior, mis emociones, me golpeen, me traicionen y me lleven a tomar decisiones, ¿verdad? A la ligera, la cual van a ser de tropiezo. Ya, amén. Yo le insto a cada persona que escucha este testimonio, ¿verdad? Para la gloria del Señor, el Señor nos ha permitido hacer uso de esta plataforma, a que nunca guarden silencio, a que siempre, ¿verdad? Estando en la necesidad de pedir ayuda, primeramente que todo, reconoce al Señor que estás falto de Él, reconócele a tu vida, a tu corazón, que algo de parte de Dios te hace falta y te aseguro que tu vida va a cambiar, así como, ¿verdad? Cambió en un momento de nuestras vidas, cambió nuestro caminar, cambió nuestro hablar, ¿verdad? Cambió toda nuestra trayectoria, ha cambiado, ¿sabes qué? Para bien, porque Dios no tiene planes de mal, dice su palabra, es para bien, ¿verdad? El Señor lo que quiere lograr en nuestra vida es que nos salvemos, es que podamos recuperarnos de todo lo que el mundo ha golpeado en nuestra vida y que nosotros podamos ser de testimonio a lo que nos ven, ¿verdad? Así como aquella pastora y un sinnúmero de personas más en nuestro caminar, ¿verdad? Y la familia fue de ayuda a este caminar, pero con una simple invitación, que hoy tú le hagas a alguien y le digas, ven, entra, ¿verdad? Esa persona tú puedes ocasionar que esa persona tenga una vida positiva y un cambio, ¿verdad? En las manos del Señor. Amén. Amén, amén. Glorias al Señor. Agradecido nuevamente, Oneida, por compartir, por dejarte usar por el Señor y contar tu testimonio. Glorias al Señor. Así que gracias a todos los que nos vieron. Glorias al Señor a través de tu plataforma Kibsael Padilla TV, escuchando el testimonio de una mujer del Señor, Oneida. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda ese consejo, glorias al Señor, que te dio la evangelista Oneida, de número 1, reconocer a Dios como tu único exclusivo Salvador, glorias al Señor. Y número 2, y lo digo yo, glorias al Señor, y es de qué influencia estás siendo. ¿Estás siendo como la pastora le hizo, ¿verdad?, de bien a Oneida, o realmente de qué influencia tú estás haciendo? Así que tenemos que examinarnos para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque si tú eres agradecido, por consecuencia le hablarás a otro lo que Dios ha hecho contigo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.